Listo, confírmeme por el chat, porfa, si están viendo la pantalla todos y si me escuchan bien antes de empezar. Listo, perfecto. Entonces, como les decía, esta clase se llama Procesos Empresariales 3, Dirección y Control. La idea es hacer una introducción a este tema, pues ustedes ya deben tener, digamos, un bagaje en cuanto a la forma como se desarrollan las empresas, ya deben saber el concepto de empresas, ya deben saber un poco pues su funcionamiento, digamos, su estructura organizacional, su estructura de comportamiento, ya deben tener algunas nociones de cómo nace un emprendimiento, cómo se forman pues las distintas empresas alrededor del mundo, de pronto una visión histórica que les permita explicar por qué han cambiado, y digamos que pues la idea es hacer un repaso rápido de esas cosas, y en la segunda parte pues entender un poco realmente qué es la dirección y qué es el control de una empresa. Eh, los, los, los conceptos que vamos a abordar hoy son cambios empresarial, por supuesto, dirección, control, delegación, procesos operativos, repetición de procesos y objetivos. Los cambios en las empresas, esto seguramente ya lo vieron en módulos pasados, pero quiero que sepan que las empresas de ayer pues no son las mismas que tenemos actualmente. El mundo se encuentra compuesto de sociedades organizacionales donde todas ellas requieren ser administradas para poder sobrevivir. Y no simplemente solo administradas, sino también que deben ser administradas de forma eficiente. Este concepto de eficiencia es nuevo. Yo siempre quiero aclararles que muchas de las cosas que ahorita damos por hechas en la antigüedad no eran así. En la antigüedad las cosas no sucedían de esa manera. La primera persona que estableció que en una empresa había que ser eficiente en su momento fue un cambio disruptivo, un cambio que alteró por completo las dinámicas sociales, las estructuras de pensamiento, y eso trajo consigo un montón de cambios sociales. O sea, una persona que decía, oiga, ¿qué pasa si trabajamos más? ¿Qué pasa si vinculamos esta máquina a este proceso? Tenía que probar, digamos que probar, y no se dieron cuenta, sino hasta después de muchos años, el impacto que eso tenía en las sociedades. El hecho de poner un supervisor o quitarlo, todos esos aspectos empezaron a reestructurar completamente la forma como se movían las empresas, y naturalmente pues esto trajo consigo cambios sociales, algunos buenos, algunos malos, errores en las empresas, algunas empresas tuvieron demasiado éxito, plantearon modelos que hasta el momento se siguen estableciendo. Entonces pues es importante establecer esto para lograr llegar digamos, a la meta, que es ver cómo los planes estratégicos se establecen y ver cómo esta dirección y control puede ser beneficial o perjudicial para las empresas. Mm, Por supuesto que para administrar una empresa, los gerentes tienen que tener un pensamiento racional de las organizaciones, ya sea que sea con fin, con ánimo o sin ánimo de lucro. La diferencia entre una organización con ánimo y sin ánimo de lucro es que una persona que está vinculada a una organización sin ánimo de lucro, digamos que no tiene ese factor personal. Entonces sabe que si la empresa se quiebra, digamos que su vida cotidiana puede continuar por más que tenga un salario, pues que se ve afectado naturalmente si lo despiden. Sabe que, pues digamos, es su capital, como lo puede ser su casa, sus créditos, su auto, los pagos de los colegios de los hijos, no se ven directamente tan afectados. Esto es beneficioso por un lado, perjudicial por el otro, beneficioso porque puede tomar mayores riesgos y lograr mejores resultados, y perjudicial porque también puede ser bastante flexible, digámoslo, con algunas tomas de decisiones y equivocarse por tomar decisiones apresuradas. Las organizaciones pues que tienen ánimo de lucro tienen ese beneficio y también esa desventaja contraria a las anteriores, y es que la persona sabe que su capital está en juego, sabe que el prestigio de su familia está en juego, que todo lo que diga y haga pues puede perjudicar su capital. Un empresario de una empresa mediana o incluso grande puede perder absolutamente todo si toma una mala decisión y si no sabe delegar bien a las personas o las funciones y tareas que necesitan para existir y crecer. Digámoslo de esa manera, pues es importante abordar eso, porque tenemos que pensar que siempre, por más que los procesos organizacionales sean elaborados de forma técnica, siempre hay un carácter demasiado humano, un carácter de decisión de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y eso es lo que toca, digamos, intentar mitigar en los momentos de planeación, estrategia. No es lo mismo una persona
que tenga que tomar una decisión hoy sobre una empresa, habiendo tenido un problema familiar, estando pasando por un proceso de ruptura, habiendo, no sé, ganado un premio el día anterior, o habiéndose ganado la lotería, son aspectos que alteran completamente la dirección y la toma de control. Entonces, pues básicamente la teoría dice que una persona debería dejar en su casa como prácticamente dejarse a sí mismo y llevar a la empresa los conocimientos y lo que tiene, dejar las emociones y los sentimientos personales. Evidentemente esto no es posible, es lo mismo que le ocurre a un periodista, lo mismo que ocurre en muchos trabajos. Él tiene que hacer una noticia política, por ejemplo, sobre cualquier aspecto, sobre algo que está pasando en la actualidad, y es muy difícil que él se pueda, digamos, desligar de lo que él piensa, de la forma, de si es de izquierda, de derecha, de su visión de mundo para poder escribir ese artículo. Ahí está el tema de objetividad y subjetividad también, es las cosas realmente son objetivas, las cosas no son objetivas, entonces digamos que pues hay un debate ahí bastante fuerte, entonces es tratar de, digamos, yo creo que un intermedio entre las cosas, ese intermedio que es, ese intermedio es lograr pues que las emociones nos funcionen para bien, las emociones nos controlen, pues tener un control de emociones, por supuesto, y que esas emociones pues sepamos conducirlas de una manera correcta. Las cosas que suceden bien o mal son responsabilidades de un gerente. Sin esta planificación las empresas no funcionan, no pueden cumplir objetivos propuestos y tampoco pueden ser, digamos, rentables y competitivas. Acá pues quiero entrar en un tema que es la comunicación interna y externa. Nuevamente, anteriormente pues la comunicación ha estado siempre presente en el ser humano. ¿Por qué? Como motivo de fuerza laboral. Dos personas que hace 2000 años estaban intentando cargar una piedra, tenían que saber hacia dónde hacer fuerza, porque si hacían fuerza hacia el mismo lado, pues no iban a poder cargar nada. Cómo distribuir el peso, cómo distribuir, cómo construir algo para protegernos. Pero todo esto era necesario con la comunicación, y me refiero con el habla. Después, naturalmente, surgió la escritura y la escritura permitió replicar esos procesos. Entonces, decir, oiga, a mí me funcionó más esto que esto, quiero dejarlo por escrito para que las demás personas no tengan que volver a hacer ese proceso. Estas cosas que yo les estoy diciendo ahorita se replican de acuerdo a lo que yo aprendo. Ustedes desechan lo que no les sirve, me pueden decir esto no me interesa o esto no me parece tan importante y toman lo que sí les importa. Pero, ¿cómo estamos haciendo eso con comunicación? La gente a veces no entiende la labor de la comunicación en las empresas porque lo ven como, ah, sí, hay que comunicarnos correctamente, pero esto tiene una, digamos, una profundidad mucho más amplia en cuanto a los procesos y los sistemas. Hay errores de comunicación, los cuales ya les abordaré. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, piensen en un árbol de color verde, y les digo que me lo dibujen, cada uno me va a dibujar un árbol completamente diferente. Entonces, lo que yo estaba pensando, la forma en el árbol en que yo estaba pensando, la forma como lo dije y la manera como llegó a ustedes es completamente diferente. Es la ventaja que tienen los literatos, pues que pueden, digamos, lograr en los libros que las personas imaginen las cosas tal cual él las pensó. Claro, por supuesto, no al 100%, pero este es uno de los principales errores que existen en la comunicación. Si yo les digo a ustedes, necesito que me traigan un cable para conectar el celular, ustedes me pueden traer un cable de iPhone o un cable de Android. Ustedes si tienen Android me traen el de Android, los que traen el de iPhone me traen el de iPhone. Entonces yo les diré, pero me trajo el que no era porque yo tengo iPhone. Y ustedes me van a decir, claro, porque usted no me dijo cuál cable tenía que traer, pero usted evidentemente usted no preguntó cuál yo necesitaba. Entonces, esos problemas de comunicación que tenemos a diario se replican en los modelos. ¿Cuál es el modelo más básico de la sociedad? En la familia. Si yo le digo a un niño, a mí, bueno, de pronto ustedes tengan hijos y usted le dicen, no llegué después de las 6 de la tarde, entonces el hijo va a pensar, ah, listo, llegué, no llegué a las 6:30, pero es que a las 6:30, a las 6:50 todavía son las 6, pero entonces yo le dije que llegaba a las 6 en punto, no, usted me dijo que a las 6:50 todavía son las 6, entonces todos esos factores de comunicación, digamos que son simples de solucionar en modelos chiquitos y modelos simples, como el ejemplo que les puse el cable, pues se replican en las empresas generando verdaderos conflictos en la sociedad y verdaderos conflictos empresariales. Les pongo un ejemplo, una vez mandaron un satélite al espacio y la persona simplemente no le dijo en qué medida mandarlo,
y básicamente lo mandaron en dos sistemas de medición diferentes. Uno se fue para pues evidentemente fue un descuadre y lo mandaron para otro lado perdiendo millones de dólares, porque por un simple problema de comunicación. Yo trabajaba en una empresa de videojuegos que se llamaba EA Sports como consultor, son los que hacen FIFA básicamente. Seguramente muchos de ustedes lo han jugado. ¿Qué pasó? Una vez iban a sacar el juego, en ese momento era el FIFA 2009, 2010 creo, cuando estaba trabajando, pues haciendo parte de mis prácticas en una clase que estaba en la universidad, y era básicamente, se les olvidó poner el balón de fútbol en el juego, o sea, terminaron de replicar el, digamos, el videojuego. Y ¿qué pasó? Al final simplemente dijeron, oiga, se nos olvidó poner el balón, porque algo que es tan obvio y tan simple, al final no lo activaron y eso generó problemas porque ya tenía que salir el juego. Entonces, pues son algunas cosas que, digamos, pueden ser perjudiciales para las organizaciones también. ¿Qué pasa si en un hospital no hay una comunicación clara entre el médico y la persona quien se encarga de las piezas gráficas? Pueden haber pues también bastantes errores en cuanto a la forma como se transmitan los mensajes y eso. Mm, Realmente pues les voy a dar una definición de comunicación básica. Shannon indica que el aspecto fundamental de la comunicación es la reproducción exacta de un punto A a un punto B. Esto presupone que puede haber una perturbación técnica que se denomina ruido. Digamos que este ruido lo veía como interferencia, como si ahorita empieza a sonar el micrófono súper mal y no me escuchan lo que están oyendo, pero esto va mucho más allá y es lo que les digo, es la forma como yo expreso mis palabras, la forma como esas palabras ustedes las entienden, cómo las decodifican y cómo las procesan. Entonces, todos esos procesos pues generan que el 100% de lo que yo quería decir, luego se convierta en 90, luego se convierta en 80, luego se convierta en 70, luego se convierta en 60, y luego nada de lo que yo quise decir pues se logró. Entonces, pues básicamente el problema del teléfono roto. Eh, este problema del teléfono roto, ¿cómo se soluciona? Con una comunicación efectiva, teniendo una persona encargada de las comunicaciones, una persona que logre que internamente las comunicaciones funcionen. Posteriormente en la historia, las comunicaciones externas eran lo único que importaba. Entonces, básicamente las fundamentaban en la publicidad. Entonces, tenemos que hacer que nuestro producto llegue, que nuestro enfoque pueda desarrollarse y que digamos, el aspecto más técnico y puro de la comunicación esté enfocaba a vender, pero entonces se dieron cuenta que al cliente también no solamente hay que venderle un producto, sino también venderle una experiencia, venderle un buen trato, explicarle la forma en la cual trabajan nuestros empleados. Las personas antes consumían un producto y no les interesaba si ese producto pues era probado en animales, si estaba haciendo personas explotadas al elaborar ese producto, si se usaban materiales que dañaban el medio ambiente, no importaba, simplemente el beneficio del producto es que no se le va a caer el cabello o va a tener la ropa limpia y ya. Eso era. Ahorita pues hay que comunicar otro montón de procesos, y esos procesos son, bueno, ¿qué está pasando internamente en la empresa? Entonces, también explicarle a los empleados, bueno, nosotros hacemos esto de esta forma. Anteriormente a un empleado se le decía, venga, agarre este pedazo de jean y cósalo y ya. O si estaba trabajando en un periódico, simplemente imprima, baje la plancha y aplique calor y sale. No me interesa, usted no tiene que preocuparse por qué mensaje estamos poniendo, no tiene que preocuparse por de dónde sacamos las tintas, no tiene que preocuparse nada. Actualmente todos los procesos tienen que ser explicados a las empresas por algo pues que se llama, digamos, cultura organizacional y que naturalmente pues tiene que establecerse pues de otras formas y que veremos pues en algunas otras clases retomaremos el tema de cultura organizacional, o si ven pues otras clases conmigo pues sabrán cómo se trabaja en eso. Las fuentes de la información siempre va a haber una fuente, un emisor, un canal y un receptor. Como les digo, no estoy hablando solamente de la comunicación de masas, de cómo puedo vender un periódico, entonces transmitirlo, escribir, es una fuente y que el periódico les llegue a ustedes, sino también de voz a voz. En las empresas tengo que enviar un correo, pero ese correo tiene que tener una base profunda que permita o un avance tecnológico, un correo pago que no me deje que llegue a spam y que la persona diga, oiga, ese correo no llegó. Si ustedes ahorita me mandan un correo y me llega a spam, pues difícilmente yo lo voy a ver. Entonces, ese canal, digamos que no solo tiene que ser un canal, sino tiene que tener una interacción con los seres humanos que permita mejorarlo y permita volverlo tecnológico para que funcione.
yo les digo ahorita, sin esta herramienta como lo es Zoom, o como lo es Skype, o como lo es WhatsApp, pues no podríamos comunicarnos en este momento, yo no podría dictarles esta clase. Entonces la fuente es importante, el emisor es importante y el receptor es importante, pero naturalmente necesitamos que esa señal se produzca mediante herramientas tecnológicas funcionales. Pues, hace incluso antes de la pandemia, mucha gente no sabía que una conversación pues, de más de 80 personas, como estamos teniendo ahorita, era posible. Básicamente eso tenía podía ser un desorden. Se hicieron herramientas como silenciar a las personas, como poder compartir pantalla, poder anotar, poder que todos ustedes me escuchen, y esto es lo que digamos, permite que podamos tener estas clases de esta manera. La fuente, yo necesito tener unos, digamos, ser un transmisor de información, de mis conocimientos que he adquirido laboralmente, de lo que aprendí en la universidad, de mi experiencia, de la preparación, de lo que está pasando actualmente. Y ustedes también como receptores tienen que digamos, pues estar receptivos, valga la redundancia, tienen que haber aprendido conceptos previos, tienen que haber tomado la clase de procesos empresariales 1, de procesos empresariales 2, tienen que realizar operaciones complejas, no solo de procesos matemáticos, sino de diferentes áreas de estudio para poder entender algunas áreas de conocimiento que se les van a dictar, y también pues tienen que estar predispuestos a hacer las cosas. Yo no puedo saber si en este momento ustedes están acostados, están viendo televisión, están comiendo, cualquier cosa, pero todas esas cosas generan, digamos, un ruido. El ruido ya no se genera solamente en el canal, sino también en la forma como ustedes como presentan el contenido. Yo ahorita estoy preocupado no sé, porque mañana tengo una cita médica, porque cualquier cosa, pues eso me va digamos, va a generar cierto ruido, porque no va a permitir que la clase se desarrolle de forma correcta. Si ustedes también tienen alguna preocupación, si tienen algún problema ahorita, o simplemente están muy cansados por su jornada laboral o por lo que hicieron el día, pues difícilmente van a captar el mensaje en un 100%. Entonces, todo esto pues si así se presenta en una clase, imagínenla en una empresa donde hay en juego pues un montón de dinero, un montón de operaciones, donde está en juego los trabajos de la gente, donde está en juego procesos que además se vinculan con el Estado. Entonces, pues digamos que la labor de los equipos de comunicación es bastante compleja y difícil de abordar en estos casos. Había una teoría antigua que decía que, pero pues digamos que todavía mucha gente la cree como cierta, y es la teoría de la aguja hipodérmica. Esta teoría de la aguja hipodérmica establece que los mensajes se inyectan en el cerebro como una aguja, como si yo les cogiera este mensaje y se los inyectara a ustedes, que fue uno de los errores que pues cometió la publicidad en su momento, pensar que los mensajes se inyectaban de esta manera, que yo simplemente, digamos, agarrar el mensaje como un líquido que se pudiera inyectar en el cerebro, y ya ustedes lo absorbían y lo tomaban. Digamos que ahorita cosas que son obvias para nosotros, como la distracción, como el nivel de importancia que le pone a las cosas, como la capacidad racional para discernir qué es cierto y qué no, digamos que permite que esa aguja hipodérmica no permee en nuestros cuerpos y en nuestro entendimiento. No, los mensajes no se transmiten de esa manera. Hay un montón de factores. Hablar de manipulación en los medios de comunicación, o que una empresa los puede manipular a ustedes, no es cierto. O sea, digamos que pues de pronto uno puede manipular a una persona diciéndole cosas, manipular a una pareja con mentiras, con diferentes cosas, pero siempre va a haber un proceso racional que no va a permitir que esto pues se dé, y menos a una masa pues tan grande. Las dictaduras, claro, seguramente alguno me puede decir, bueno, ¿y qué ocurrió con una dictadura totalitaria? Porque una dictadura totalitaria se impuso en la sociedad si esta aguja hipodérmica no funciona de esta manera. Pues sí, es una, pues digamos, una de las cuestiones válidas. Digamos, las dictaduras totalitarias surgen por un montón, por procesos sociales, procesos políticos, por aprovecharse, digamos, de las necesidades de la gente, y hacen uso de los medios de comunicación, de la propaganda, eh, para este tipo de aspectos, pero pues no quiere decir que directamente les hayan, digamos, establecido un mensaje directo al cerebro de las personas. Las necesidades para lograr esto, pues es tener un pensamiento estratégico adecuado, saber a dónde se quiere llegar, saber en qué punto estamos, saber qué camino seguir, saber autoevaluar y corregir. Esto pues es supremamente importante. Si nosotros no tenemos
nuestros objetivos claros, definidos en cuanto a qué queremos en una empresa, en cuanto a qué se quiere comunicar y qué se quiere transmitir, pues evidentemente no vamos a poder hacer nada. Yo puedo tener los mejores equipos de comunicación, puedo ser el mejor orador, ustedes pueden tener la mejor actitud receptiva del mundo, pero si simplemente no tengo el conocimiento o no tengo el mensaje claro yo mismo, pues no lo puedo transmitir a ustedes. Puede, o también, digamos a la inversa, puedo tener la mejor clase preparada del mundo, pero si se me cae el internet, pues no puedo hacer nada, ¿me entienden? No hay manera de que esa comunicación llegue a ustedes, claro, y ahí es donde empiezan a pensar, bueno, qué elementos tienen de respaldo, entonces puedo conectarme al celular, puedo pensar de forma estratégica para solucionar ese problema. Discernir las soluciones actuales, las metas que se pueden alcanzar, es entender en qué punto estamos. Yo tengo que saber también, pues, una preexistencia de ustedes, de saber, bueno, en qué semestre van, qué clases están tomando, qué conocimientos previos tienen. Esto también, pues, ocurre en las empresas. Yo tengo que saber, bueno, mis empleados o el jefe, qué capacidad tiene para dirigir, qué estudios previos tiene la persona, qué experiencia tiene para poder tomar esas decisiones, para poder lograr que esa comunicación sea efectiva. Los jefes y los líderes tienen que tener una capacidad oratoria, una capacidad de comunicación muy amplia para que no sean, para que no vendan, digamos, objetivos que no son ciertos y que las estrategias se diseñen de acuerdo a proposiciones. También hay una flexibilidad que evidentemente puede permitir el cambio. Yo puedo ir diciendo ahorita, venga, me equivoqué en tal cosa o algo que dije estuvo mal. Eso es parte de la comunicación, aceptar errores que ocurren ahorita, pues digamos, eso también ocurre en el canal. El canal puede fallar, ahorita puede haber una interferencia, puedo tener que tomar medidas alternas. De pronto, todos los micrófonos y todas las cámaras podrían prenderse ahorita, generando un problema de seguridad. Entonces, todo esto pues tiene que uno saberlo monitorear y, digamos, y tener en cuenta, saber qué cosas pueden suceder en el momento para evaluar y corregirlas. En las empresas ocurre lo mismo. Si yo sé que hay metas que cumplir, pero esas metas tienen que alterarse de acuerdo a los procesos, o tengo que decirle a la gente, venga, tenemos que trabajar una hora más hoy, o podemos, pero ¿cómo les va a compensar esa hora? Si tenemos que, digamos, alterar una fecha de entrega. Entonces, ¿cómo le comunicamos al cliente que esa fecha de entrega tiene que cambiar? Entonces, parte de la estructura de los procesos organizacionales están en juego y tienen que ver un poco con el liderazgo y la dirección de las personas, pero ese liderazgo y dirección no tiene sentido y no sirve si las personas pues tampoco están respuestas a sentirlo. Hay gente que pues tú le puedes brindar las mejores oportunidades y las mejores ayudas, pero si simplemente no quiere estar en una empresa, pues no va a estar y ya, o va a hacer las cosas de manera, digámoslo, mediocre o no correcta. Por eso, pues a las personas que les obligan a estudiar una carrera o que simplemente están por un factor puramente utilitario, normalmente no les va tan bien porque tienen que encontrar varias cosas, varios aspectos a discernir y a compaginar. Si naturalmente, o también al revés, si solamente está por que le gusta, pero no le genera cierta utilidad, pues también va a haber una ruptura en esa recepción sobre los mensajes que se puedan surgir. Mm, Acá vamos a hablar un poco sobre la teoría de las motivaciones y las necesidades adquiridas que tenemos como sociedad y que los líderes deben como tratar de cumplir sobre aquello del reconocimiento. Anteriormente, pues naturalmente se creía que simplemente las necesidades que tenía el cuerpo eran las importantes. Entonces, necesidad fisiológica, necesito respirar, necesito alimentarme, necesito descansar. Incluso el descanso, pues, fue algo novedoso en su momento en los procesos empresariales porque simplemente se establecía como descanso, el empleado tiene que dormir. ¿Y cuánto duerme una persona? 8 horas, entonces puedo ponerle a trabajar 16 horas. Después se dieron cuenta pues que el descanso no solo era físico, sino también mental, sino también, digámoslo, moral, también de que la gente tuviera ciertas actividades que pudiera establecer. El sexo también es una necesidad fisiológica del cuerpo y está establecido que las personas lo necesitan para poder vivir, para poder estar tranquilas. Los procesos homeostáticos del cuerpo también, si no se dan estos, pues el cuerpo simplemente no funciona, falla y no podemos llegar a eso. Después estableció que también, aparte de la necesidad fisiológica, hay una necesidad de seguridad.
una seguridad física, o sea, yo necesito sentirme seguro al momento de estar en mi casa, saber que nadie va a entrar a robarme, nadie va a entrar a perjudicar a mi familia, saber que tengo un empleo fijo, saber que puedo llevar un sustento a mi casa, saber que tengo recursos morales, digamos, una educación, saber que tengo salud y que tengo propiedad privada. La propiedad privada, pues, es uno de los aspectos más debatibles, digamos, en el siglo pasado, y es precisamente por eso, porque la necesidad de tener cosas se vuelve más que un factor político, moral, un factor de necesidad del ser humano. Saber que algo es mío, pues, es importante. También la afiliación, saber que tengo amistad, afecto, intimidad sexual, buscar compañía, cariño, estas cosas pues surgen también, amistad en las empresas, cómo puedo sentir ese afecto de las personas, de mi otro yo que también está trabajando. Las empresas cuando se dieron cuenta de que también se necesitaba reconocimiento, esto motiva a las personas. Anteriormente en una fábrica pues una persona trabajaba y yo no podía, el jefe no me interesaba saber el nombre, sino me interesa es que me cumpla con unas metas. Y pues esto se establecía así, no era porque el jefe fuera un tirano o estas cosas, sino que la mentalidad simplemente era esa y ya. Ahorita pues se entendió que si el hecho de saber el nombre de las personas nos conecta un poco más, el hecho de verlas, el hecho de saber sus problemas, de respetarlas, de saber que esas personas también tienen una necesidad de éxito, nos permite pues generar motivación en las personas. Y ya pues el último campo es el campo de la autorrealización, y es una pues palabra la cual se habló hace más de 2000 años, la planteó Aristóteles planteando que solamente se puede lograr la autorrealización viviendo en comunidad con otros seres y que se necesita ser feliz. De acá surge procesos morales, creativos, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Esto es en la empresa lo que las empresas tienen que apuntar y que las grandes empresas están logrando, lograr que el ser humano se autorrealice basado en una gestión y una dirección empresarial que permita que la empresa sea rentable, pero que también los empleados sean felices. Digamos que el hecho de que un jefe se preocupe por sus empleados, no solo por pagarles el salario, sino también porque estén bien, es también un concepto nuevo. Muchas empresas todavía no lo tienen porque los jefes pues simplemente quieren ganar dinero y ya, o les interesa es preocuparse por esto. Por eso las empresas colocan psicólogos internos, colocan incluso actividades de masajes, cosas que permitan que los seres humanos, desde sus necesidades fisiológicas, sus necesidades de autorrealización, puedan establecerse como personas funcionales y personas y sujetos laborales, pero que también tienen necesidades mucho más cambiantes que las otras personas. Adriana, en un momentico te doy la palabra, ya vamos a continuar con eso. A ver, lo que vamos a hacer ahorita es que les voy a dar la palabra para que me cuenten qué han opinado desde acá, y luego pues, seguiremos en la continuación del módulo del curso, y ya ahí podremos seguir con las actividades un poco más prácticas. Adriana, cuéntame. Creo que ya puedes hablar y decirme lo que necesites. A ver, dame un segundito. Listo, discúlpame, culpa mía, ya puedes hablar. Aló, ¿me escucha, profe? Sí, sí, te escucho perfecto. Profe, una pregunta. Bueno, Cuéntame. usted sabe que estamos hablando de la teoría de la motivación y las necesidades adquiridas. Ajá, Bueno, y yo tenía algo como relacionado así, parecido como a la teoría de Maslow, si no estoy mal. ajá. En esta pirámide la vamos a colocar, vamos a calificarla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. O sea, Digamos, ¿qué es más importante? digamos que no lo veo como algo más importante o menos importante, porque es que pues naturalmente si tú no respiras pues te mueres, y pues ahí no ya deja de adquirir sentido todo el tema de la resolución de problemas. Entonces no lo veas como algo más importante o no, sino como una estructura como una estructura bidireccional. Entonces
Si yo puedo pues cumplir mis necesidades fisiológicas, pues ya puedo preocuparme un poco más en la seguridad. Si tengo esa seguridad, pues puedo preocuparme un poco más en la afiliación, luego en el reconocimiento, luego en la autorrealización. Pero digamos que pues se establece que incluso algunas personas establecen que ser feliz es igual de importante a prácticamente respirar o a descansar o a tener sexo como tal, porque pues esas cosas se establecen como necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces, pues no es que la veas de pronto de más importante de arriba a abajo o de abajo a arriba, sino como una base que se va estructurando entre alguna u otro hecho. No sé si eso de pronto soluciona tu Ah, pregunta. gracias, profe. O sea, yo me refería como que, por ejemplo, tú sabes que en la pirámide de Maslow uno lo va clasificando por un puntaje, siendo este como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para tener más claro de cómo interpretar la pirámide. Entonces, yo, eso era como que de pronto en esta pirámide de motivación, que es muy parecida a esa, yo decía, o sea, cómo uno la puede empezar a interpretar, porque usted sabe que a veces uno puede empezar como de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, Claro, claro. para Digamos tener que claro el hay que proceso de tener aplicación. sí, exactamente. Hay que tener una base. Digamos que esa base pues se basa en las necesidades fisiológicas de las personas. Si yo estoy enfermo, no puedo ir a la oficina a autorrealizar naturalmente, a alcanzar ese respeto que busco o ayudar a las personas. Si yo no tengo una buena alimentación, pues con qué ánimo voy a llegar a resolucionar un problema. Entonces, no es que sea más importante una que otra, sino se vuelve una fundamental al momento de llevar a cabo las otras. Lo veo de esa manera. Lo que dice ahí Gloria es cierto, todas se complementan, pero si no estás bien físicamente y anímicamente, las demás no se desarrollan con éxito. Alguno más me había levantado la mano, por ahí la bajó, entonces pues si quiere, sin pena, que la vuelva a levantar, no hay ningún inconveniente, o alguien más quiere comentar sobre esto. Chicos, veo que muchos de ustedes no tienen, o sea, no tienen conectado micrófono, entonces porfa, pues pónganlo porque pues es chévere que también se pueden comunicar, veo que no tienen cámara ni micrófono, entonces pues también configúrenlo o algo porque de pronto quieren hablar o algo y no les funciona. Evelyn, cuéntame. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo vas? En cuanto a lo que estaba diciendo la compañera, como es más que todo una estructura piramidal, se mira más que todo como a nivel jerárquico, ¿no la podríamos visualizar también de manera cíclica? Como lo que Sí, acaba de decir Gloria, o sea, que se complementan, pues digamos que si entendemos que si a nivel de fisiología, pues efectivamente si yo no me encuentro bien en estado de salud, el tema pues de pronto de mi seguridad se va a ver afectada, porque pues si no estoy bien de salud, pues mi estado físico va a estar afectado naturalmente. Pero pues no pensaría yo que cíclica sería por lo que dice Gloria, se complementan, o sea, serían uno. claro, de hecho, una visualización cíclica de esto sería chévere visualizarlo de esa manera, sería muy interesante porque, claro, evidentemente si yo tengo pues mayor resolución de problemas, también puedo, digamos, variar mi alimentación porque tengo más dinero y si tengo más dinero puedo comprar más alimentos o tener mejores procesos de descanso. También puedo de pronto pagar unas mejores vacaciones, puedo tener una mayor propiedad privada, una mejor seguridad social, puedo vivir mejores experiencias de acuerdo a la amistad. Entonces, sí, verlo como un factor cíclico podría ser un modelo muy chévere. De hecho, sería chévere que algún día lo plantearas o lo dibujaras, ya sea para ti mismo o para compartir en alguna clase. Sería Sí, muy chévere porque sí, digamos que como forma cíclica no lo he visto, o sea, se entiende que puede ser cíclico, pero no lo he visto representado de esa manera. sí, es que me genera la duda, porque pero efectivamente en la empresa en la que yo trabajo, pues nosotros teníamos estructurado pues el tema del proyecto en el que trabajamos de manera jerárquica y Ujú. hace efectivamente como 3, 4 meses hicimos una implementación y lo manejamos mejor cíclico, porque pues todas las áreas dependemos de Mm, absolutamente uno, entonces por eso pensé que se podría visualizar. Voy a hacer la claro, tarea, exacto, para ver cómo súper, queda. súper bien. No, súper chévere, y bien que lo plantees así. Gracias, profe. Dale. Steve, cuéntame. Profe, evidenciando la teoría de lo que su merced nos había explicado en este lapso de tiempo, Ujú. pues
la motivación empresarial parte desde el punto en que el empleador, en este caso el dueño de la empresa, quiera ver la producción que quiere visualizar más adelante. Me explico. Si usted va a tener una persona afectada emocionalmente, mentalmente, pues no le va a rendir lo que tiene que rendir, ¿cierto? En cambio, si usted la motiva, lo incita, así como quien dice, le da esos apoyos más que lo motiven a que haga su trabajo de una mejor manera, pues obviamente ese trabajador le va a rendir mucho más a la empresa de lo que puede rendir si está desmotivado, ¿cierto? Claro. Normalmente se dice que para un trabajo de una sola actividad, o en este caso, digámoslo, un proceso administrativo, si usted tiene una persona motivada, animada, pues no va a necesitar contratar 5 o 10 personas para hacer el mismo trabajo que lo puede hacer una sola persona motivada, ¿no? Claro, claro, no, y mira, lo que dices tiene mucho sentido, o sea, digamos que es claro, una apreciación completamente válida, digamos que también, pero también hay que tener en cuenta dos aspectos, y es que el factor no siempre es puramente utilitario, digámoslo de manera en que me doy cuenta que funciona esto como una máquina, entonces si yo a un carro le echo más gasolina, pues va a andar más tiempo, o si le pongo mejores ruedas, pues me va a durar más. Esto pues naturalmente al principio sí surge así, darse cuenta que bueno, que si yo a la persona le doy mejores beneficios va a trabajar mejor, pero también ya se da por un fenómeno de empatía, un fenómeno de entender al otro como un igual, de darme cuenta que el modelo de vida no es vertical, sino se da de forma horizontal, que el hecho de que otra persona o yo tenga más dinero, ni siquiera, porque incluso un empleado, ahorita los empleados pueden tener más dinero que el jefe, y eso pasa en muchas organizaciones y muchas empresas, simplemente una persona está trabajando y resulta que esa persona tiene otro propio emprendimiento, pero por algún motivo quiere trabajar en esa empresa. Entonces, cuando hay esa ruptura de jerarquías, esa empatía de saber, bueno, de preguntarle a alguien, bueno, ¿cómo está tu familia? ¿Tienes algún problema? No solamente se adquiere mediante un fenómeno utilitario de decir, venga, me voy a preocupar por este mano, le voy a dar salud a la mamá para que se mejore rápido y pueda volver a la empresa. Sí, es un beneficio, pero también muchas veces ya sale de esa condición utilitaria y se le da una condición un poco más moral, como prácticamente se haría con un amigo, con un familiar o algo, y es lo que digamos permite que las culturas organizacionales surjan y mejoren de esa manera. No sé si eso pues te parezca o qué opines sobre eso. No, sí, señor. No sé si de pronto en salud ocupacional se ha visto que de pronto hayan ustedes visto un video motivacional que dice que van 5 personas y una sola va empujando la carretilla, ¿sí? Y las otras 4 van encima de la carretilla, ¿sí? Después empiezan a subir la loma y se baja una segunda persona a ayudar a empujar esa carretilla. Entonces, cada vez que la loma se va poniendo más dura, se van dando cuenta que es que el trabajo en equipo y con motivación, pues es más liviana la carretilla que en una sola persona empujando una carretilla sobre una loma con 4 más encima. Más o menos como Por supuesto. Y eso que tú dices hace parte de los procesos organizacionales, pero también de, de mi sentido de empatía por la otra persona. O sea, obviamente organizacionalmente el dueño de la empresa haría decir, venga, los 5 tienen que empujar la carretilla y tienen que hacer la misma fuerza, pero también digamos que hay procesos que no son tan visibles como la carretilla y las personas tienen que saber que, oiga, si yo no completo mi trabajo, de pronto no pase nada porque nadie se va a dar cuenta, pero voy a afectar esta cadena de procesos y ahí es donde una empresa como una máquina empieza a funcionar de acuerdo a necesidades, porque pues yo sé que un carro tengo que ponerle gasolina para que el carro prenda y entonces la batería tiene que hacer unas cosas y las ruedas tienen que hacer otras y los carburantes tienen que hacer otras, pero eso funciona mediante un proceso y mediante un proceso controlado. Los seres humanos no se pueden, digamos, controlar. Entonces, para eso es que tiene que haber un sistema de control que me diga, bueno, estas personas están haciendo mal las cosas. Y ya lo que vamos a ver más adelante es cuando el control se vuelve bueno y cuando el control se vuelve un proceso perjudicial para las empresas. Evelyn, cuéntame. No, profe, tiene que ser que no se bajó la mano ahorita. Ah, ok, discúlpame, vale. Adri, ¿tienes otro comentario? ¿Algo más que quieras añadir? Profe, yo.
Bueno, yo pienso que para de pronto tener un colaborador motivado, hay que tener un buen liderazgo, tener un buen líder ahí, porque, por ejemplo, el ejemplo que colocaba el compañero anterior de que había un video, sí, yo sé cuál es, que ahí uno va con la carretilla, está apurado, se le une el uno, se le une el otro que va al lado, que es un poco más egoísta, no quiere ayuda de nadie. Entonces, aquel que sí se dejó ayudar, que le mostró al equipo, vamos, mira, se hace esto, ganó. Entonces, en las organizaciones de hoy hay que tener a los colaboradores muy motivados en el sentido de hacerlos sentir importantes, hacerlos sentir que su bienestar es fundamental para la empresa. Siempre he aprendido que para tener colaboradores motivados hay que tener una buena gerencia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una buena gerencia donde todo comienza, yo no voy a poder tener una estructura organizacional bien. Entonces, pienso que si tenemos en nuestras líneas, en nuestras áreas, personas lideradas que se entregan, que te enseñan, que te felicitan en público, pero te regañan en privado, personas que de pronto te dicen, mira, te la estás cagando, pero al esto, lo otro. Entonces, cuando tenemos personas así que construyen a la organización y no que simplemente van a trabajar, yo voy a trabajar porque me toca, por la necesidad, porque si no trabajo me muero de hambre. Entonces, esas son las personas que no, sino personas que tengamos líderes ahí que si tú te sientes mal, puedas confiar en él y todo esto. O sea, y así podemos tener una organización muy, muy motivada y con una eficiencia y una productividad muy alta. Y mira que eso que tú planteas es un concepto, digámoslo, relativamente nuevo. O sea, digamos que sí se había abordado teóricamente esa necesidad, pero en cuanto a realmente si se está aplicando, o sea, no solo digamos como que haya un buen líder, sino que se vuelva casi que una obligación, es un concepto muy nuevo y que incluso muchas empresas todavía no tienen establecido. Entonces, muchas empresas actualmente pues todavía siguen ese modelo pues retrógrado y clásico del empleado es un motor más y básicamente si tiene problemas pues vaya donde un psicólogo o básicamente hable con su familia porque aquí eso no es nuestro problema. Entonces ocurre más de lo que creen, casi la mayoría de empresas pues funcionan de esa manera. Entonces es algo nuevo y me parece chévere que lo plantees porque digamos que parte de lo que yo quiero que hagan es que ustedes como empleados de las organizaciones y como personas que seguramente en futuro van a dirigir una empresa, es que esos procesos los reconozcan y los dejen por escrito. Dejar por escrito los procesos hace que se vuelvan obligatorios, entonces darles un sentido de obligatoriedad permite que las personas se identifiquen. Y muchas veces los jefes no aplican las cosas, no es porque no es porque no quieran hacerlo, sino porque simplemente no lo saben. Entonces, lo que digo en a veces mis clases de flexibilización laboral es, oiga, si a mí nadie, o sea, a veces jefes pasan 10 años y dijo, oiga, a mí nadie me dijo que ustedes puedan trabajar desde la casa. A mí me hubieran dicho, yo les hubiera dicho que sí, que trabajan desde la casa. Entonces, pero bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo plantear ese proceso? ¿Qué beneficios qué voy a decirle al jefe que me va a beneficiar para poder mejorar los procesos de flexibilización o mejorar la cultura organizacional? O si resulta que hay empleados que trabajan con una silla vuelta nada 2 años, pero nunca dijeron, venga, cámbiame la silla, pues también digamos que las personas no pueden adivinar qué cosas mejorar. Entonces está también en la labor de los empleados determinar esas cosas para volverlas proyectos de ley, no solo en las empresas, sino ya en los países. Como de pronto contaba en otra de mis clases, hay países donde si yo demuestro que mi trabajo lo puedo desarrollar desde la casa, casi que el jefe está en obligación de hacerlo, porque se volvió un proyecto de ley, que si se puede realizar el trabajo de la casa, pues lo realizas desde tu casa si quieres hacerlo. Tienes que cumplir las mismas metas, lo mismo, no te vamos a dar el salario, no te vamos a quitar el subsidio de transporte, no, esas cosas no son se vuelven irrelevantes en su momento. Lo importante es el cumplimiento de metas. Entonces, no, muchas gracias, Adriana, por tu aporte, te agradezco mucho. Jorge, levantaste la mano, cuéntame. Gracias, profe, buenas noches. Buenas noches. Ha habido un aspecto fundamental que considero bastante importante dentro de la motivación en una organización, que es el factor salarial.
Cuando un individuo dentro de una organización considera que lo que percibe por salario no corresponde a las funciones que tiene su cargo, esta inconformidad no hace que la estructura de la pirámide se fracture. Claro, ¿Qué de puede hecho suceder? ahorita, por supuesto, de hecho el salario es un factor fundamental y el hecho de que estas nuevas cosas hayan surgido, no podemos eliminar el salario como factor fundamental y digámoslo, e incluso principal en un modelo. De hecho, ahorita más adelante en la presentación les voy a comentar un poco sobre esa importancia del salario, no solo como necesidad, sino también como que cumple con ese factor de resolución de problemas, de autoconocimiento, de confianza, de respeto, y cómo se integra totalmente a esta pirámide. Entonces es muy chévere que lo hayas mencionado porque lo vamos a ver ahorita. Okay, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, bueno, chicos, los voy a silenciar otro ratico, pues porque de pronto a alguien le puede haber interferencia o algo, entonces los silencio otro ratico y ya al final volvemos a conversar sobre la clase. Ya continuamos entonces con la presentación. Listo. Lo siguiente sobre lo que quiero hablarles es ya sobre el control desde un aspecto bastante, digámoslo, incluso desde una perspectiva filosófica. El control siempre va a ocurrir por dos maneras, porque se pierde o porque no lo tengo. Digamos que el control no es una característica que yo tenga de repente, sino todo al principio es caos y yo tengo que de alguna manera darle un orden a las cosas. Desde cualquier cosa fundamental, desde la ropa desordenada, entonces la ropa está desordenada porque naturalmente tiene que desordenarse, porque es que el hecho de que todo esté ordenado nunca va a ocurrir, entonces mediante el desorden de las cosas y el caos que generan, yo tengo que buscar una manera de darles orden y que ese orden perdure la mayor parte del tiempo. Lo mismo ocurre en las empresas, cuando llegan 10 empleados ya, yo puedo tener toda la base, o sea, toda una base estructural ordenada, todo un proceso jerárquico, pero por el mismo control de ser nuevos, esto pues nos va a dar digamos, un problema, y es la forma como yo tengo que buscar control. ¿Qué pasó ahorita pues como es la primera clase, muchas personas no sabían si estaban en la clase que era, no es porque, digamos, es normal que esas cosas pasen, por más, digamos, estructurada que estén las cosas, puede haber una pequeña falla que digamos, no se vuelva tan útil en estos procesos. Entonces, acá es donde el control tiene que entrar a jugar. También aplica para la vida. Hay personas que quieren tener todo bajo control y cuando pasa algo que les rompe por efecto dominó, entonces pierden su trabajo, de pronto los deja la pareja, de pronto se les estrella el carro, entonces todo ese que les funcionaba como un relojito ya no empieza a fluir. Entonces ahí es cuando las cosas desordenadas pueden fluir. Digamos, no es que hay gente que diga, es que yo trabajo mejor en desorden. No, eso no es cierto. Nadie trabaja mejor en desorden, claro. Ahora que dentro de ese desorden tengas un mayor control sobre ciertas cosas, eso es algo pues digámoslo, funcional. Ginette, yo te doy la palabra en un ratiquito, discúlpame, lo que pasa es que ahorita pues ya paro como este aspecto, discúlpame si no te la di ahorita entonces tú eres la primera en hablar. ¿Qué pasa con los principios de garantía de objetivo? El control debe permitir que los objetivos lleven acciones correctas. Las funciones administrativas tienden a alcanzar los objetivos y el control debe identificar las fallas existentes para hacer correcciones. Si yo sé que siempre tengo... ay, ¿por qué se rayó la pantalla? Si yo sé que siempre tengo fallas en un proceso en mi casa, si yo sé que siempre se va el agua en las mañanas, pues tengo que buscar a ver cómo hago para que ya no hayan más fallas. Pues a ver, es lógico en esos procesos simples. Si yo veo que tengo la misma discusión con mi familia de que dejaron la luz prendida cuando no debían, pues tengo una pérdida del control y debo identificar una falla y solucionarla. No se puede uno quedar en un proceso cíclico y repetitivo, y estos procesos cíclicos y repetitivos son los que agobian a las personas. Si nosotros en una empresa tenemos las mismas discusiones todos los días sobre que llegué tarde, porque entonces llegué tarde, entonces llego
cansado y el jefe me regaña. Entonces, si esos procesos se repiten, se vuelve, digámoslo, fastidioso y altera el control de los procesos. Y vámonos a un aspecto más laboral. Si siempre se manda el Excel y el Excel no llega o el Excel no lo entiende, o la persona no llena el Google Drive como es, pues entonces, ¿qué hacemos para cambiarlo? Pero no podemos durar años con la misma, digamos, con los mismos problemas, y estos son lo que garantiza que se cumplen los objetivos. También Taylor plantea el principio de excepción, y es que cuando más se hagan desvíos y excepciones, por contrario que parezca, los resultados de ese control son mejores. Entonces, no es tener todo funcionando de una forma estructural, porque las personas no funcionan de esa manera. Cada persona es diferente. Alguien puede preferir trabajar en la oficina, alguien puede preferir trabajar desde la casa, alguien puede preferir trabajar con música, alguien puede preferir trabajar sin música, alguien puede ser más abierto y no quiere ir a almorzar con todo el mundo, alguien prefiere almorzar solo. Entonces, digamos, estos desvíos que ocurren en los procesos también al momento de mandar un informe, si el informe se mandó mal, venga, no hay problema en decir, oiga, disculpen, mandé el informe anterior mal porque no mandamos la versión última, acá está el final, eso no pasa nada, nadie los va a juzgar por eso y estaría mal si lo hicieran. Claro, si la situación se repite 20 veces, pues ya hay un problema que hay que cambiar y volvemos a la garantía del objetivo. Pero estos problemas, digamos que son situaciones que se desvían, pero que terminan siendo relativamente normales. Yo no estoy acá exento a que me ocurran ciertas cosas, que de pronto, no sé, mi computador se caiga y entonces perdamos un momento la comunicación, de que mi gatico venga y se suba acá y entonces lo vean, de que venga mi mamá y me diga, ¿quieres comer? Esas cosas pueden pasar, pero digamos que cuando se vuelven repetitivas, eh, no hay ningún problema. Entonces esos desvíos a los procesos son normalmente funcionales y no hay ningún problema, siempre y cuando lleven a la misma ruta. El hecho de que mi gato suba acá y me interrumpa la clase un segundo no va a hacer que yo me descontrole y me ponga nervioso y entonces no pueda dictar la clase, la cual es mi objetivo, cosa que muchas veces ocurre en las empresas. Fenómenos simples hacen que las personas pierdan el control de las circunstancias. Entonces, en una empresa de telas, que se falló una máquina, bueno, si falló una máquina, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos un respaldo? ¿No tenemos un respaldo? Entonces podemos ir a otra empresa a que nos hagan ese proceso, pedir prestado, pedir más tiempo. ¿Cuáles son los desvíos que vamos a hacer para que las situaciones se normalicen? Generar excepciones en cuanto a listo, esta persona hoy no puede venir a trabajar porque está enferma, es una excepción al trabajo normal. Entonces venga, voy a pagarle hoy a alguien para que cumpla ese trabajo, sin miedo a que la otra persona se sienta que lo voy a quitar su puesto, sin miedo a que sienta que ese problema que tiene no lo vayan a hacer. Y esa es una de las cosas en las organizaciones más importantes, que hay que eliminar el miedo de los empleados, el miedo hay gente que puede estar, perdón la palabra, pero con una diarrea bien horrible, e igual van a la empresa por miedo a que los despidan. Entonces eso es un problema en las empresas. O sea, el hecho de no saber que mis necesidades fisiológicas básicas tienen que estar primero para que yo funcione como persona, que si tengo un problema familiar, si fallece un familiar mío, pues naturalmente estoy en una excepción y tienen que aceptármela sin que eso me genere ciertas repercusiones y ciertos miedos. Pero para eso yo también tengo que tener el control de las cosas. Si yo soy un empleado muy desordenado y que hace las cosas mal y tras de todo se me presentan problemas en la pirámide de tipo 1, pues las cosas no van a salir bien, no por eso, sino por todo el proceso cíclico que se dio. El control también solo se justifica cuando hay desvíos detectados comprobables. Entonces, las acciones, básicamente, cómo hacemos que el tiempo sea importante para las personas. Yo me refiero al tiempo de trabajar 8 horas, o trabajar 10 horas, o trabajar 6 horas, sino cómo optimizamos procesos y que esos cuellos de botella no se permitan en un inconveniente. Si resulta que yo tengo 50 empleados, pero los 50 empleados tienen una sola impresora y necesitan imprimir informes, pues el empleado tiene que hacer fila para esperar que se impriman esos procesos. Entonces ahí es donde ese control se pierde por un fenómeno tecnológico y por un factor pues ajeno al individuo como tal. El control, cuando se vuelve un problema también, digamos,
hay comportamientos que simplemente son no aceptados. Ya veremos al final algunos casos digamos, de aspectos simples en las empresas que ocurren y que digamos, eh, eh, coerciben todos estos factores. Lo que les digo, el tema de la flexibilización laboral no es un problema de la tecnología, no es un problema de que las cosas funcionen, no. Es un problema de que el jefe siente que pierde el control sobre sus empleados al no verlos, al no estar ahí pendiente, que acá el control ya se asocia a un aspecto de poder. Entonces el poder tener más cosas que los demás, por eso es que muchas veces los jefes ¿cuál es el objetivo de que un jefe vaya de corbata, de que tenga una oficina individual? El objetivo debería ser que, bueno, que de pronto él tiene una reunión con algún cliente, que de pronto él tiene que ir a una empresa en la cual tiene que verse bien, pero cuando esto adquiere una segunda dimensión y esa segunda dimensión es tener más poder sobre los demás, pues ahí las cosas empiezan a tener problemas, porque entramos a un factor del dinero, pero no del dinero funcional, sino del dinero como control. Entonces, como yo soy el que tiene más dinero, puedo tener una empresa, y como tengo la empresa, pues tengo más dinero, lo cual pues no es lógico en un proceso argumental. Entonces ahí surgen digamos, las funciones restrictivas. Entonces el ejemplo que yo les pongo, yo no, a mí no se me puede ocurrir hoy, si tengo una empresa, decir que todos los empleados entren parados de cabeza. Eso no tiene ninguna lógica y digamos, ningún beneficio funcional para la empresa. Básicamente no es una norma, sino se vuelve algo malo, se vuelve algo completamente restrictivo y coercitivo. Esto ocurre en otras dimensiones, en el colegio. ¿Cuál es el objetivo de los uniformes en el colegio? El objetivo de los uniformes en el colegio empezaron para que no hubiera distinción de clases en un momento de la sociedad en las cuales los estudiantes convivían, recibían clases de distintos factores. Entonces, se estableció una ley, funcional o no, que decía que simplemente para que no haya digamos, para que un niño no se vaya a sentir mal porque tiene un pantalón roto, tiene que ponerse un pantalón 2 días seguidos, y otro si tiene 5 pantalones diferentes y más bonitos. Psicológicamente se advirtió que era mejor el uniforme. Después el uniforme ya no tenía un sentido lógico, coherente, entonces decía, no, es que es por presentación. ¿Presentación de qué? Presentación ante las demás personas, ¿para qué? O sea, eso no me brinda, o sea, yo como papá no voy a decir, ese colegio tiene un uniforme bonito, entonces ahí voy a meter a mi hijo. Eso no me establece absolutamente nada, como se vuelve casi una función de marketing. Entonces, para que las personas vean un montón de niños en la calle con el uniforme y digan, ese colegio es el que yo quiero meter a mi hijo. Pero a ese colegio es el que quiero meter a mi hijo, ¿por qué? No es porque tengan uniformes bonitos, no es por eso. Además, ahorita, ¿qué sucede? Pues con la tecnología, con las cosas, pues digamos, ese factor inicial se perdió, que es el factor de la igualdad, pues que está demostrado que un niño puede generarle ciertos problemas, pues ver que alguien tiene cosas que él no tiene, lo cual es perfectamente normal en niños. Pues claro, hay que explicarle que no es necesario, que él contrae puede tener sus cosas, pero pues claro, esto genera ciertos problemas. Pues un niño que tiene un celular y otro que no lo tiene, tampoco le puedes decir al que lo tiene, no lo uses porque va a hacer sentir mal al otro, porque pues así funciona la vida, digámoslo de esa manera. Pero entonces, cuando esas cosas de control pierden su dimensión estratégica y su dimensión funcional, empiezan a fallar. ¿Qué pasa? Entonces, en el colegio le dicen al niño, no, es que no puedes tener el pelo largo. ¿Por qué no? Por presentación. Entonces, presentación de que no, es que se estableció que una correcta presentación es tener el pelo largo, el pelo corto, perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? No, porque siempre ha sido así, los hombres han tenido el pelo corto. Entonces, ese problema, o porque no puede usar piercing, porque una mujer no puede tener las uñas pintadas. Entonces, no, porque esto no es un salón de belleza. Entonces, si donde responde, pero es que yo no estoy diciendo que esto sea un salón de belleza, simplemente como cualquier persona tiene las uñas pintadas, o cualquier mujer tiene las uñas pintadas cuando va al colegio. Entonces, todos estos aspectos empiezan a adquirir dimensiones de poder más que de control, y las reglas pierden su beneficio de las reglas. Las reglas tienen un sentido, y la persona que se inventa las reglas, digamos que hace que estas cosas tengan un proceso lógico. Cuando yo tengo digamos, si voy a hacer un envío de un paquete, tengo que tener un recibo de ese paquete que me garantice que yo lo envié. No puedo ir a llegar más tarde a la empresa y decir, oiga, es que perdí el paquete, perdí el recibo, quiero que me devuelvan el paquete, porque no te lo van a devolver, porque no pueden
garantizar que el paquete es tuyo, la persona no se acuerda si ese paquete es tuyo. Pero si yo llego un minuto después, o sea, si yo le entrego el paquete y digo, no, ya mejor no, y por algún motivo no me dieron el papel y no me devuelven el paquete, pues la dimensión de digamos, de esa regla perdió el sentido. El sentido es que los paquetes no se los roben, pero si estás seguro que el paquete es mío, pues, ¿por qué no me los vas a devolver por más que no tenga el papel? Ahí es la diferencia entre reglas y normas, digamos, ahí también hay un problema de traducción de cómo se establece teóricamente esos dos aspectos, pero es tratar de controlar esos aspectos en cuanto a la regulación de todo lo que yo haga en una empresa, y ya transpolándolo más a la empresa ocurre lo mismo. Eh, si yo le digo al jefe, venga, es que necesito un mejor computador, y él me dice, no, es que yo ya compré computadores hace muchos años, yo le digo, sí, pero es que no me corre el programa que necesitamos, pues no va a haber digamos, una funcionalidad, yo no voy a poder trabajar bien. Y si el jefe me dice, pues entonces si no quiere trabajar, no, pues queda despedido. Entonces ahí es donde ese tipo de cosas pierden el sentido, pierden el control, y se vuelven aspectos de poder. mm, los modos automáticos de cómo funcionan las cosas. Tienen que hacer que se fluyan de manera normal. Si yo si yo tengo un computador y el teclado no me está funcionando, pues por más que yo quiera hacer las cosas, no voy a poder solucionarlas. Y entonces ahí es que el jefe dice, la típica frase de no busque problemas, busque soluciones. Claro, pero es que la solución no, yo no puedo, no tengo un teclado acá a la mano, y en esta empresa no hay más teclados, y tampoco va a poner de mí, no puedo comprar uno. Bueno, dígame dónde lo compro, pero páguemelo. Entonces, ese tipo de aspectos son las cuales se vuelven un poco de poder. Las frases de Cao normalmente funcionan como aspectos de poder. Cuando un padre dice, Dios, es que estamos bajo mi techo y todas las cosas se hacen como yo digo. Pues bueno, esto no, pues digamos psicológicamente no es así, porque el hecho de que yo esté viviendo en la casa de otra persona no me establece que naturalmente tenga que cumplir todo lo que él diga. Es ese aspecto de las cosas tienen que funcionar mediante una lógica. Entonces, la lógica del padre que le dice al hijo es que no puedes llegar tarde porque no quiero que llegues tarde. Es mejor establecer otros procesos de comunicación, decir es que la noche está un poco peligrosa, si llegas tarde de pronto mañana vas a estar cansado y no vas a poder estudiar y vas mal en el colegio. Entonces es ese factor recompensa, castigo, sobre el cual la sociedad en general ya está cansada. La gente ya está pues un poco cansada del castigo como método de control. Entonces un memorando porque no hice las cosas bien, más bien ayúdame a decir cómo puedo mejorar, más bien méteme a un taller. Si me dices es que cometes muchos errores de ortografía, si lo vuelves a hacer quedas despedido. No, no es lo correcto es decirle, venga, usted está teniendo un problema, hagamos una cosa, va a tener un taller de una hora de ortografía que se lo va a dictar yo o se lo va a dictar una persona para que así mejore ese proceso. Entonces, tener el control de las cosas no quiere decir tener poder. Otro factor del cual quiero hablarles es sobre la delegación. También la delegación es algo nuevo. Digamos que antes es diferente que yo subcontrate a alguien a que le delegue una razón. Delegar tiene un nivel de competencia mucho más amplio, que incluso tiene un carácter jurídico, y es que pues yo no puedo ahorita simplemente agarrar y decirle a alguien, oiga, le voy a delegar mi clase y le voy a pagar la mitad de lo que yo gano, y entonces así yo me gano la mitad gratis. Eso primero es legal, y es es como la característica difusa que hay en la delegación de las cosas. Y evidentemente, pues donde haga eso, pues tengo problemas con mis jefes, tengo problemas con otras personas, y como así, pues nosotros lo contratamos a usted por las habilidades que tiene, no puede delegar a alguien simplemente para hacer estos aspectos, que es lo que muchas veces ocurre en las empresas, que yo le digo a alguien, hombre, haga usted esto y yo hago lo otro, y me salto un proceso empresarial. Entonces, si esto es en beneficio, pues mejor dígale al jefe por qué esas cosas funcionan. Si en algún módulo de clase yo conozco a la persona más importante, si yo voy a dictar una clase sobre neuromarketing, por ejemplo, y resulta que yo soy amigo de Jürgen Clark, pues yo le puedo decir a mi jefe, oiga, venga, mire, resulta que yo soy amigo, deje que él dicte la clase y la va a dictar, y no hay que pagarle nada. Pues claro, eso funciona, eso se puede hacer. Yo sé que no me van a decir que no, pero yo no puedo tomar esas decisiones de delegación desde una perspectiva simplemente interna y propia. No puedo ahorita llegar y poner a otra persona a dictar la clase por el motivo que sea. Tengo que avisar que esos aspectos están ocurriendo. Digamos que la delegación también tiene un factor estructural, y es que
empiezan a haber más responsables de las cosas y esto genera problemas. Entonces, si yo si yo pongo a alguien a dictar la clase y esa persona no lo hace bien, yo le voy a decir, pero usted no lo hizo bien, y a mí otra persona me va a reclamar y va a haber un problema de comunicación. Por eso es que a veces se cree que delegar no es bueno, pero delegar sí es bueno siempre y cuando esté todo por escrito y las cosas de control jerárquico funcionen y se sepa quién es el responsable de tal cosa. Yo sé que si yo pongo a alguien acá a dictar la clase, por bueno que sea, y no lo hace bien, pues el responsable voy a seguir siendo yo, no va a ser él. Entonces acá es donde pues este tipo de cosas tienen que tener un sentido. Y las potestades, sobre todo en las empresas. Vamos a delegar un proceso, hace parte de los procesos empresariales. Resulta que nosotros nos dimos cuenta que por ejemplo, un restaurante, nos dimos cuenta que nos va bien vendiendo sushi, pero no somos buenos vendiendo sushi. Entonces, hagamos que otra empresa subcontratemos a otra empresa, deleguémosla para que nos venda ese producto en lo cual nosotros no somos tan buenos y podemos llegar a fallar. Es de pronto lo que hacen las empresas cuando delegan a alguien para enviarlo a otra empresa a trabajar o lo mandan a otra organización. Para delegarle una función. Esto funciona y es parte de los procesos nuevos que se están dando en las empresas porque se entendió, antes se creía que una persona tenía que ser capaz de hacer absolutamente todo y eso no es cierto. O sea, hay cosas para las cuales de pronto, por más que seamos profesionales en el área, no lo somos. O sea, hay alguien que tiene mayor sensibilidad a tecnología, menor sensibilidad a la tecnología, mayor capacidad de trabajar en equipo, menor capacidad de trabajar en equipo, mayor capacidad de hacer presentaciones, de, de, de comunicarse verbalmente. Entonces, si yo sé que yo no soy tan bueno comunicándome verbalmente, pues puedo delegar a alguien, puedo explicarle todo el proceso a alguien y decirle, usted lo va a vender mejor, usted va a mejorar ese producto de mejor forma. Ahí creo que es súper importante tener en claro eso. El otro factor sobre que quiero hablarles es sobre influenciar. Influenciar es defender una posición, animarse al resto a encontrar un propósito, ser asertivo, insistir en que las ideas de los demás sean escuchados, ser racional, ofrecer razonamientos lógicos, ser negociador, buscar compromisos y hacer concesiones para alcanzar acuerdos y conectar, crear puentes para lograr coaliciones. Digamos que no quiero que lo vean como la mala influencia de ese niño que alguien le dice, oiga, no haga las tareas porque eso está mal y entonces el niño no las hace, más bien vamos a jugar fútbol. No lo veamos de esa manera. Ni tampoco de la forma de, oiga, haga las cosas bien o estudiemos juntos para que nos vaya mejor. Digamos que influenciar va desde un factor mucho más allá. Todos tenemos alguna persona que nos inspira respeto, que nos anima a encontrar un sentido de vida y esas personas que encontramos no necesariamente tienen que estar en las organizaciones, sino pueden estar en otros aspectos. Entonces, yo me comporto como cierta persona o no me comporto como cierta persona por los problemas que yo veo que esa persona tiene. Entonces, pues es lograr que esas influencias funcionen de la mejor manera posible. Digamos que la palabra influenciar también a veces se da una connotación negativa, de es que tengo influencias, entonces conseguí trabajo, pero otro que no tenía influencias no consiguió trabajo, pero digamos que para conseguir esas influencias también tuve que hacer algo para lograrlo. Entonces, una persona puede llegar a un cargo por influencias, pero no se mantiene por solo influencias, tiene que tener una capacidad de éxito y propositiva. Entonces, no es tan cierto que a una persona la contraten solamente por sus influencias, porque si yo contrato a mi mejor amigo en un trabajo y yo sé que él no va a cumplir, pues también me va a ver yo perjudicado, porque arriba de mí alguien más, bueno, ¿usted por qué contrató a ese man? ¿Por qué lo contrataste a él si no cumplía con las cosas? Entonces, esto es cierto. Y cuando yo puedo, digamos, defender mi posición y decirle a alguien, mira, yo creo que estás equivocado y esto es así, tengo la capacidad de influenciar sobre él, sin ser grosero se lo puedo decir, cuando soy asertivo, cuando permito esto, y es las condiciones de los líderes, del liderazgo. El liderazgo se establece por una capacidad de influenciar, de insistir, de decirle, mira, otra vez lo hiciste mal, escúchame en lo que te puedo ayudar, puedo crear beneficios mutuos al momento de hacer esto y puedo crear compromisos en las empresas y con los clientes, decirles, mira, tu empresa está teniendo un problema con esta otra empresa, déjame solucionarte ese problema, déjame hacerte una concesión o un compromiso para que tu empresa ya no tenga ese problema, y ahí es donde verdaderamente los procesos estratégicos funcionan, estableciendo ese tipo de compromisos.
Acá, el tema de liderazgo que hablábamos ahorita, la gente no renuncia a empresas ni salarios, renuncia a un mal líder. No creo que sea tan cierto, digamos, pues, es cierto que la gente renuncia a un mal líder, pero también renuncia a un mal salario, y esto es obvio, y es sobre lo que ahorita comentaba el compañero, los salarios son fundamentales. Tener dinero no está mal, de hecho, es algo que se establece en el neuromarketing, es que muchas personas consideran que ganar mucho dinero está mal, y ya lo he dicho en las otras clases, sí, ya he estado ahí. En Colombia, desafortunadamente, la persona que tiene mucho dinero o que gana más que los demás, a veces es mal visto. Se establece que esa persona, si tiene un carro que normalmente no se ve, entonces es narcotraficante o es corrupto, entonces esas cosas no están bien pensar de esa manera. No está bien pensar de esa manera porque muchas de esas personas que lograron esto fue porque tuvieron ideas que lograron hacer que funcionaran de forma adecuada y que le dan trabajo a mucha gente. Y a cambio de darle trabajo a mucha gente y de tener esas ideas, pues yo tengo que, esa persona socialmente tiene que tener un mejor salario, porque no va a tener, si no se lo doy, no va a tener ese incentivo para contratar más gente y para poder pues tener más ideas. Eso, entonces el salario también funciona como un factor fundamental en las empresas. Yo puedo estar muy feliz en una empresa, puedo estar, pasarla súper bien, me pueden tratar de la mejor manera, pueden ser lo más asertivos, preguntarme si tengo problemas, pero si en otra empresa me pagan 10 veces más, yo digamos, sin ver en la otra empresa qué está pasando, de una vez voy a ir allá, porque el salario es un factor necesario en las organizaciones. Ustedes están estudiando esto para ganar más dinero, lo cual me parece perfecto, para tener un mejor salario, para poder vivir mayores experiencias. No es que el dinero dé la felicidad, pero sí permite que esos aspectos que son felices se potencialicen. Entonces la familia da la felicidad, pero si yo a mi familia no la puedo llevar de viaje a otro país o a otro lugar donde quieran ir, pues esas experiencias se van a ver cotejadas y se van a ver perjudicadas, y para tenerlas necesito tener dinero. Claro, uno puede ser feliz sin viajar, puede ser feliz sin hacer ciertas cosas, pues las experiencias son importantes y hacen parte de esa pirámide funcionales. Y si de aquí a mañana, no sé, también los animales dan alegría. Tener un perrito, un gatico da mucha felicidad, pero si mi perrito se enferma y yo no tengo 50 millones para pagar la operación, pues esa felicidad se va a ver cotejada, se va a ver, digamos, perjudicada. Entonces, el dinero sí es importante, y frente a esto les deseo que también no solo sean exitosos, no solo sean intelectuales, sino que ganen mucho dinero. No sé, tampoco no es sentirse mal por ganar más dinero que otras personas. Yo no me sentiría absolutamente nada mal por el hecho de que alguno de ustedes, yo me entere mañana que es multimillonario y le estoy dictando una clase, y entonces, ay, no, es que yo le dicto la clase a él y él gana más que yo. No, me parecería perfecto y me parecería supremamente chévere. Entonces, ese tipo de cosas son las cuales tenemos que trabajar. ¿Qué se aborda en la desmotivación empresarial? La desmotivación empresarial es un factor que incluso habla sobre cuando una persona está muy repetitiva en una empresa, cuando las cosas no le están funcionando bien, y es tenaz. Es lo mismo que le ocurre a un estudiante de un colegio, que hace todo lo posible por llegar tarde para perder la primera clase de matemáticas. Es tan grave eso que, o sea, tiene tanto tedio a las matemáticas que llega tarde. El llegar tarde a un lugar ocurre por muchos factores. Al menos en Colombia, pues yo sé que llegar temprano a todo lugar es supremamente complicado, pero digamos que esto se potencializa si yo no tengo una motivación para llegar a los lugares. Entonces, lo que les digo, esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces llego tarde, me reprenden. Cuando me reprenden me siento peor. Cuando me siento peor, entonces cometo errores. Cuando cometo errores, no tengo ascenso, y como no tengo ascenso, entonces no me motivo y entonces llego tarde. Entonces acá es romper con ese círculo en algún punto. Entonces llegaste mal, que el jefe le pregunta, ¿qué está pasando? Es que ¿por qué te sientes mal? Porque no tengo ascenso. Entonces, establezcamos una ruta. Yo te doy tu ascenso siempre y cuando tú cumplas con esto. Entonces, es romper con esa cadena totalmente, desde una forma personal y desde una forma laboral. Estas cadenas vician a la gente de una forma absurda sin que las personas lo vean. Entonces, si yo me levanté otra vez tarde, y levantarme tarde tiene otros factores, entonces hace que me acueste aún más tarde por la preocupación. Entonces naturalmente el otro día no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces,
es importante analizar estos factores y ver cómo rompen la cadena. Y si ven que algunos compañeros de trabajo están en esta cadena, pues tratar de ayudarlo diciendo al jefe, vea, esa persona resulta que no tiene un buen salario o gana menos que todos, entonces se siente mal por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Dele digamos, se puede establecer un compromiso para que esta persona, si hace algo, tenga más dinero o pueda ganar un ascenso, o pueda tener mejor reconocimiento. Y también, si ustedes dirán a una empresa, pues que piensen cómo pueden romper estos círculos. Los malos liderazgos tienen un problema y es que nunca están programados. ¿A qué me refiero con esto? Hay cosas que yo puedo prever en las empresas. Yo puedo prever que fallen las máquinas, puedo prever que mañana haya, incluso hasta puedo prever que haya otra pandemia y prepararme para eso, puedo prever otra cuarentena, puedo prever que un empleado no quiera trabajar, que un empleado llegue tarde, que de pronto no se cumplen las metas, pero un mal liderazgo sí nunca se espera. ¿Entiendes? Si yo contrato a alguien para un directivo para sobre todo hacer unas actitudes y yo me doy cuenta que es un mal líder, es algo que yo no espero como organización. Entonces, digamos que estos fenómenos como se presentan de manera, em, de manera inmediata o algo tan rápido y tan abrupta, pues me genera una crisis que es difícil de controlar, volviendo al tema del control. Entonces, pues es lo que les digo. Esto tiene pues un sentido un poco estructural en cuanto a la manera como surge. Y por eso es que los líderes son fundamentales en las empresas, ya sea un líder no convencional, como lo puede ser un empleado que asume un rol de líder ayudando a las personas, solucionando ciertos problemas, o un líder que se estableció desde un proceso de organización. Entonces, el líder del área, es decir, esta persona es el líder del área, esta persona es la encargada de tal cosa. Si no lo hace bien, va a afectar un gran número de personas, las cuales no estaban, digamos, no tenía el control sobre eso. Yo sé que si yo le pongo a alguien a realizar un diseño, a un diseñador gráfico, un diseño y la persona no lo entrega, pues yo sé, yo ya, digamos, lo tenía bajo control, sé qué pasa si esa persona lo entrega, sé que tengo que decirle a otro que lo haga, o repetirle la orden que lo haga, o darle más tiempo, o cualquier cosa. Pero los procesos de liderazgo sí se vuelven bastante problemáticos, porque es difícil de solucionar, porque entonces en un momento alguien más, y es que había un mal líder y por eso falló todas las partes, entonces fallaron las 9 personas que estaban a cargo del líder, entonces eso trajo un montón de problemas y solucionar esto pues realmente no es fácil. Lo otro que es fundamental en los procesos empresariales son las promesas incumplidas. No hay nada peor que camuflar la motivación en promesas empresariales que no se pueden cumplir o que quisiera cumplir, pero por algún motivo no puedo hacer. Entonces, lo típico, cuando uno llega a una empresa o cuando uno llega a un lugar, hay que vender bien el lugar, pero no hay que, digamos, ofrecer cosas que no se pueden cumplir. Es lo mismo que ocurre en una relación de pareja. Si yo le digo, si yo estoy conociendo a una chica y yo le digo, mira, lo que pasa es que yo soy así, soy súper caballeroso, soy súper, no tengo debilidades, no tengo problemas, o sea, básicamente te va a bajar el cielo, pues esa persona se va a hacer unas expectativas muy altas que no eran necesarias. Ella no me estaba exigiendo que yo tenía que ser el hombre, esa chica no me estaba exigiendo que yo tenía que ser el hombre perfecto, pero como se lo vendí de esa manera, pues ella va a esperar eso. Lo mismo ocurre en las empresas. Si a mí me dicen, no, es que en esta empresa a los 3 meses le subimos el salario a todo el mundo, pues yo me voy a hacer una expectativa. Y cuando las expectativas no se cumplen, empiezan las molestias empresariales y las molestias funcionales en los procesos. También le digo, es que vas a lograr ascenso, vas a crecer como persona, o le digo, no, más adelantico miramos a ver si puedes trabajar desde la casa. Entonces, cuando pase el más adelantico, que no es cuando, que no sé cuándo, porque puede ser mañana o puede ser en 6 años, entonces yo le digo, no, que más adelantico, entonces empiezan esas molestias porque yo creo que el más adelantico ya ocurrió. O también con el ascenso, si me dice, no, más adelante esperemos su ascenso, entonces no hay fechas claras, no hay motivación estructural, no hay procesos cognitivos que la persona pueda desarrollar para estar pendiente de cumplir sus metas y sus promesas. También cosas tan simples como, oye, es que le voy a arreglar su computador, entonces la persona espera que le arreglen el computador y que le arreglen el computador y que le arreglen el computador y después dicen, ay, pero es que igual usted con eso puede trabajar, entonces está problema. No, yo les di desde el principio que no podía trabajar, no, usted me dijo que quería mejorarlo simplemente, no me dijo que no pueda. Entonces ahí hay fallas en la comunicación basadas en promesas y esto es algo que se debe solucionar. Yo no, si yo le puedo decir, oiga, no sé, los salarios se pueden subir, pero solo si mejoramos en estas metas.
Y aquí está el balance, cuando esté esto, yo le puedo dar un aumento, si no, no, si no, por más que esté trabajando, no se lo puedo dar. Y eso es más sensato que realmente pues empezar a venderle a los empleados un montón de cosas. Esto me refiero a nivel interno y a nivel externo pues también. No le puedo decir a un cliente, oiga, es que le voy a tener mañana ya lista la página web diseñada y perfecta, porque no lo voy a cumplir, si es que va a generar molestias. Entonces, algo que él no me estaba pidiendo que se la entregara el otro día diseñada, no me estaba pidiendo esas cosas, no me están pidiendo que si yo le, o que yo le diga a mis jefes, yo puedo dictar en 90 clases y resulte, bueno, pues si puedo dictar 90 clases, pues díctelas. No, pues obviamente por más que lo haga bien, ellos no quieran que dictar 90 clases, quieran que dictar un número de clases establecido. Entonces eso genera angustia cuando no se cumple, porque esas promesas irreales, cuando fallan, la gente no va a decir, era algo súper irrealizable, por eso no lo cumplió, sino va a decir, es un irresponsable que no cumple. Y este es uno de los problemas que se surgen en las relaciones sociales y también en las empresas. Bueno, les explico los dos ejemplos aplicados que les tengo y ya les doy la palabra otra vez. Lo primero es un mal ejemplo de control sobre el cuerpo y el poder. Una revista estableció que la corbata restringe el flujo de sangre al cerebro, poniendo a algunas personas en riesgo de sufrir dolor de cabeza, mareos y náuseas. Si lo vemos de esta manera, pues me parece un poco exagerado, ¿no? No lo he visto como que alguna persona tenga un dolor de cabeza por tener una corbata, pero sí se vuelve una prenda que no tiene sentido en una empresa. Y más si la persona va a estar sentada, metida en un cubículo donde nadie lo va a ver durante todo el día. Esto es un factor donde empiezo a controlar no solo a la persona y sus acciones, sino empiezo a controlar el cuerpo de las personas. O sea, estoy generando casi que una relación de sumisión, porque estoy generándole un dolor de cabeza por algo que no tiene sentido, estoy generándole una incomodidad, o no me imagino que esté haciendo hartísimo calor y la pobre persona con corbata cuando no es necesario, simplemente porque yo establezco que mi empresa se va a ver bonita si los empleados tienen corbata. Entonces volvemos al ejemplo anterior, y esto pasa, es algo que pasa en el diario vivir de las personas y que se demuestra. Es cierto que un empleado trabaja mejor si puede estar con ropa más cómoda. Eso no eso se ha investigado, se ha hecho y ya se aplicó. Claro, pues yo entiendo que es una empresa de moda y lo van a ver un montón de gente, pues la raíz misma del hecho es moda, entonces la gente tiene que vestir bien, pero vestir bien no quiere decir vestir de forma cartonada ni informal. Claro, por supuesto, ¿no? El tapabocas lo restringe, entiendo lo que dices, pero naturalmente, pues es otro tema, ni siquiera entendemos bien ahorita realmente qué va a pasar, entonces, por supuesto que, pues si te quitas el tapabocas, pues puede haber un problema mayor y pues trabajar con tapabocas no es fácil, pero pues es necesario. ¿Qué sucede también? Los tacones en las mujeres. Se calcula que un tacón de más de 7 centímetros puede desarrollar artritis en la rodilla, entonces no es necesario digamos, ese control que se ejerce sobre una persona, es decir, le tienes que tener tacones y va a estar sentada todo el día porque ni siquiera los va a poder mostrar, pero si tiene que desplazarse en un bus con tacones o llevar los tacones en la maleta y cambiarse, pues me genera ciertas presiones innecesarias en los empleados que aunque parezcan no son relevantes para las organizaciones, sí demuestran, digamos, no es el problema de la corbata o el tacón per se, o sea, por sí mismo el problema, sino que si una empresa no se da cuenta de eso, de algo tan simple como eso, menos se va a dar cuenta de que hay problemas mucho más amplios y profundos en su organización, que van desde que la gente no está siendo feliz, que van desde que la gente no se siente comprometida con la empresa, que no tiene un buen salario, que seguramente no tiene buenos equipos tecnológicos, que seguramente fallan organizacional y estructuralmente, que tienen problemas con los clientes externos. Entonces, este tipo de acciones, o sea, cuando un jefe dice, es que usted tiene que venir de corbata porque sí, porque acá llevan 50 años viniendo de corbata y usted no va a ser la excepción, eso es un problema, porque quiere decir que detrás de eso, en eso sí, que hay acá, que están estructurados de una forma que no permitan el cambio, al no permitir el cambio, pues naturalmente van a haber problemas. Y el otro ejemplo que les pongo es lo que está pasando ahorita, es que básicamente está molestando a las personas de manera abrupta, y es el hecho de tomar el crédito por el trabajo de otras personas. Esto, digamos que pues está ocurriendo y desafortunadamente antes no era un problema y antes la gente no lo veía de una manera tan personal.
Entonces, cuando a mí se me ocurre una idea y alguien, y el jefe se lleva todo el crédito y lo felicitan por eso, pues naturalmente mi moral se va a ver aplastada porque yo voy a decir, ¿para qué doy buenas ideas ayudando a una persona que seguramente si hace esto es porque es un mal jefe? Entonces básicamente va a haber una relación como negativa en los procesos, digamos, sociales que se generan ahí. Entonces el líder tiene, él tiene que decir, oiga, esta idea la dio tal persona, y esto ocurre bastante en los artículos médicos, en los artículos periodísticos, que una persona hace toda la investigación y no, pues no le dan el reconocimiento que se merece, por eso otro se lleva el crédito. Esto hace que una persona simplemente diga, no vuelvo a hacer un trabajo bien hecho, y pasa, o sea, entonces las ideas se atrofian, las personas empiezan a hacer cosas de forma negativa, empiezan a hacer sabotajes, lo cual tampoco está bien, pero son raíz de una consecuencia. Eh, por eso es que muchas de las ideas que se las radicamos a alguna persona no las tiene esa persona, sino realmente fue un equipo debajo de ellos, y hay que darles el crédito en cualquier cosa simple que se hizo. O sea, desde una empleada del servicio que hace su labor bien de limpiar un vidrio, hay que darle el crédito por hacerlo, porque es valioso y porque nos ayuda a que estéticamente se vean bien las cosas. Pero si decimos es que esto lo hicimos nosotros, digamos que esa frase de lo hicimos nosotros a veces no es tan correcta, porque a veces lo hizo solo una persona y hay que valorar esos aspectos. Claro, yo lo ayudé llevándole el café, lo ayudé haciendo proceso, pero la idea fue tuya y eso no te lo puede quitar nadie, y es algo que pues se establece. Y ya, chicos, digamos que hasta acá pues terminamos un poco el módulo de hoy. Entonces les voy a volver a dar la palabra para que me cuenten pues qué opinan sobre la clase, sobre la forma como se dictó, y también pues sobre el tema pues que funciona como introducción a lo que veremos en las siguientes sesiones. Dame un segundo. Adriana, a ver, cuéntame de nuevo. Hola, profe. Hola. Bueno, muy interesante la clase, ¿para qué? Es muy enriquecedora. Usted Gracias, hablaba gracias. sobre el buen liderazgo, sobre el mal liderazgo, sobre lo del sueldo y todo eso. Ujú, Yo tuve la oportunidad, pues tengo una mejor amiga que ella vivió esa experiencia. Ella es trabajadora social. ujú, Y ella, para poder empezar a trabajar, se tuvo que unir un político, mejor dicho, llevarse todo el proceso de política, buscarle personas, todo como ocurre en este país, tristemente. claro. Bueno, el político ganó, la metió a trabajar en la empresa, pero ella me decía, Adri, en la empresa yo no ejercía lo que estudié. Estaba ahí porque, ajá, porque me dieron la oportunidad y el pago, más sin embargo, yo hacía mi labor con mucho amor, liderando y toda cosa, entregada porque eso es lo que me gusta. Bueno, ella buscó otras formas de sentirse más cómoda, más apropiada y de mejorar su ingreso, porque o sea, lo que ella se ganaba para lo que ella hacía no era justo. Ella se sentía que eso no era justo y que eso no la hacía crecer profesionalmente. Cuando ella consiguió una oportunidad en una clínica de la ciudad de Barranquilla, en esta organización donde estaba laborando, le dijeron, no, pero no te vayas, te vamos a aumentar el sueldo, mira que tú eres importante, que no sé qué. Entonces, ¿qué quiero dar yo con este ejemplo? Que muchas veces las organizaciones fallan en ese sentido, que dejan perder a buenos colaboradores. ¿Por qué? Porque nunca se lo hacen sentir, o simplemente como que no le dan un valor apreciativo, no ven los costos de oportunidad de esa persona, como que mira, te vamos a subir, no la anima, mira, te vamos a subir el sueldo, sino que en Colombia sucede que cuando ya la persona consiguió un lugar mejor, una organización, un empleo, un puesto mejor, es que como que, ay, vamos a subirte el sueldo, no te vayas, mira, tenemos esta mejor oportunidad. Y eso es lo que una organización debe cambiar ese chip y decir, mira, durante el proceso te voy a subir el sueldo, y que todo lo que se diga que no sean promesas Claro, que se cumpla. incumplidas, sino que enseguida se cumplan, para que vean que esa mentalidad que muchos colaboradores tienen hoy por hoy en Colombia cambiaría y hubiese organizaciones mucho más exitosas. Claro, y lo que dices tiene mucho sentido porque aplica no solamente al público interno de la empresa, sino también al externo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo le digo a una empresa de telefonía, me voy a cambiar de operador? Ahí sí me ofrecen mejores planes, mejores tarifas, mejores precios,
O sea, cuando ya alguien me ofreció algo mejor, entonces es ¿por qué no me ofreciste eso desde el principio? Me estás, digamos, cohibiendo de cosas que pudiste darme por no hacerlo. Y lo que tú dices de tu amiga, pues pudieron darle un mejor salario porque no lo hicieron. Entonces, pues es bastante preocupante pues ese tema en las empresas y ojalá pues se solucione y ustedes también cuando tengan sus empresas pues sean conscientes de eso. Gracias por participar, Adri, te agradezco mucho. Diana, cuéntame, tú levantaste, eres la siguiente. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, pues en lo personal la clase me parece que es genial, es interesante, realmente pues tiene muchos temas de qué tratar y me parece pues que es muy buena. O sea, me parece muy Gracias, buena y la forma que lo explicas también es te muy, o sea, agradezco lo mucho, entendemos. en verdad lo aprecio mucho. Por otro lado, me gustaría saber el tema, pues no sé cómo es el método de calificación, que eso me preocupa. Oh, no, mira, no te preocupes por eso. Digamos que, pues a ver, yo quisiera, digamos que lo ideal sería que yo quisiera poderles revisar las cosas que les ponga, poderles dar, digamos, retrospectiva sobre muchas cosas, pero digamos que pues no es lo fundamental es más que todo aprendas. Entonces el sistema de calificación pues es un parcial que se sube a la plataforma de selección múltiple en donde tienen varios intentos para realizarlo. Entonces, por eso no te preocupes, realmente eso es como lo... Como, Ok, profe, muchísimas gracias. no, tranquila, con mucho gusto. Jonathan, tú eres el siguiente. Jonathan. Bueno, pues si Jonathan no, mientras se anima a participar, entonces Jennifer, cuéntame. Buenas noches, profesores, profesor, buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo vas? Bueno, profe, el tema o la materia que estamos tratando con usted aquí es muy interesante y aparte pues sí la explicas muy bien, porque Sí. hay temas de empresas que es muy importante tratarlos, como el caso de que nos estabas explicando el ejemplo. A veces el jefe o tu jefe se roba el crédito por una buena idea que usted, pero pues nunca lo reconoce o hay casos que sí reconoce tanto el equipo del trabajo como la buena idea de la persona pues que la dio. Entonces es bueno, me gusta mucho ese. Bueno, no, en verdad te agradezco mucho y sí, digamos que la idea es que yo quiero que pues ustedes a futuro pues si están tomando esta clase y están viendo este programa también tengan sus empresas y pues que no cometan los errores que cometieron con ustedes, digamos que eso es la idea. Y esto aplica para todo trabajo. Si yo me doy cuenta si yo me doy cuenta, pues naturalmente que no sé, que una clase falló en algo, pues estaría mal que yo repita ese modelo con alguien que me dicte una clase de esa manera con ustedes. Entonces, esto aplica para todo y sobre todo para las empresas. Entonces, pues, te agradezco mucho, Jennifer, que te guste la clase y espero pues que pues te siga gustando los demás módulos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, con usted. Fe Quintero, no sé cómo te llamas, pero participa. Buenas noches, profe y compañeros. Paula Andrea Quintero, lo que pasa Hola, es que Paula. ahora rato me conecté desde el cel, pero pues se me descargó. Tranquila, no te preocupes. Entonces, ya aquí el computador, pues lo tengo logueado diferente. Profe, pues lo que sucede, la clase, súper chévere, y esto, pues le sirve a uno si uno quiere emprender, pues nos sirve mucho, o de hecho para aplicarlo, pues donde uno está trabajando. En las empresas públicas es muy difícil poder aplicar todo esto de la gestión empresarial, de la dirección, del control, del liderazgo, porque lo digo por experiencia. Yo he trabajado en las empresas públicas y bueno, inicialmente la mayoría de personas pues entramos en su momento como porque alguien te ayudó. Ya si uno se sostiene, pues bien, ya chévere porque se sostuvo por tu trabajo, pero entonces, ¿qué pasa? Que personalmente me pasó, ya llevaba cierto tiempo y uno trabaja allí por objetivos. Entonces tú haces repetitivo y repetitivo, llevaba 4 años en lo mismo, y así tú fueras líder
pues si tú no tenías, por decirlo así, y suena feo, pero así es, si tú no tenías la palanca, pues ahí te quedas. O sea, no hay forma de surgir, mientras que puede llegar alguien que no tenga ni la experiencia, que no lo haya hecho, que recién esté entrando, pero pues si esa persona tiene palanca, pues puede ocupar un cargo más alto y puede obviamente pagarle más alto, así no lo sepa hacer. Claro. Entonces, yo lo digo por experiencia y a veces el factor económico no lo es todo. Yo ganaba muy bien, ahorita que pues lo dijo como que me transporte, cuando me dijo cuando dijo que pues que la retribución económica sí es súper importante. Y uno o sea, siendo funcionario público uno gana muy bien. O sea, muy bien es bien. Pero pues también uno no tiene, si uno está por prestación de servicios, pues no tiene ni prima ni vacaciones. Y a mí personalmente en diciembre me pasó, yo llevaba 5 años en una empresa pública y me salió, o sea, por casualidad de la vida, me llamaron de una multinacional, entonces pues iba a ganar menos, pero pues ya iba a tener prestaciones de ley, vacaciones, obviamente que es un cambio súper brusco, Claro, claro. pero No, entonces, y por supuesto, o sea, digamos que eso, perdón, te corto un poquito, no, eso tranquilo. lo vamos a ver en otras clases sobre ese beneficio, ese costo-beneficio entre salario y condiciones económicas, eso lo vamos a abordar, casi que hay una clase sobre eso, entonces sobre eso también pues va a haber un módulo súper chévere. Bueno, profe, entonces lo que decía, pues también en la diapositiva y decía una compañera, un compañero que escribió, pues que si uno no está motivado, pues obviamente no va a trabajar como con la misma energía ni las mismas ganas. Exacto. Entonces, profe, pues esta clase me gusta mucho, motiva y pues ayuda a que uno no cometa pues los mismos errores que de pronto han cometido con uno. Y pues también si uno quiere aprender, pues quedarse como en lo mismo, así le pague mucho, pero si no es tratado pues, como debería, pues finalmente emocionalmente no es tan bueno. Exactamente. Ginette, tú me has levantado la mano hace ratico, perdón, te salto un segundito, Luis, ya vamos contigo. Ginette, cuéntame tú. Aló, aló, ¿me escucha, profe? Hola, sí, sí te escucho, ¿cómo vas? Buenas noches, compañeros, y buenas noches, docente. Pues, primero que todo, muchas gracias, profe, por una excelente explicación. Lo que alcancé a escuchar, porque pues la verdad venía para mi casa, porque salí un No, poco tranquila, tarde del no te trabajo. preocupes, igual ya sabes que la Parece- clase queda subida en la plataforma, entonces la puedes volver a ver si quieres, o la parte que te hizo falta. Listo, profe. Me pareció Vale, súper cuéntame. interesante y basándome, digamos, como en la primera parte de lo que dijeron mis compañeros cuando su merced abrió las preguntas, yo tengo una duda, profe. Cuéntame. ¿Existe o ha pasado que existan empresas que te den, digamos, motivación salarial, que no sé, te apoyen en todos los aspectos, sean unas excelentes empresas y que el empleado definitivamente no sirva? ¿Ha pasado que de pronto tú no le veas buen rendimiento, que no funcione, que no se acople a nada? Claro, sí, sí, de hecho, hay personas que, digamos, yo no tiendo a ser tan radical en mis afirmaciones, pero con esta sí, y es cierto, hay personas que definitivamente no sirven para trabajar, o sea, porque básicamente no lo ven como algo importante para sus vidas y hasta que no, ellas mismas ya, o sea, ya pueden darle lo que quieran, pueden darle asesorías psicológicas, pueden darle asesorías laborales, pueden darle asesorías empresariales, están en la empresa que quieran, pero si de verdad ellos mismos no se comprometen y no encuentran una necesidad o un gusto, pues de verdad no lo van a lograr. Entonces, es un tema delicado y ya tiene que tener una historia profesional porque cuando pues una persona salta de muchas empresas y ya se da cuenta que el problema es de él, pues hay que tomar otras acciones frente a eso. Porque pues referente a lo que su merced escuchaba, o sea, en algún momento yo aspiro que Dios me permita crear mi propia empresa Ujú. y pues gracias a Dios en la empresa en la que yo estoy, digamos que en ciertas cosas como que lo motivan a uno y le dan su detalle para que uno haga cada día mejor su trabajo. Ujú. Pero también he escuchado que, digamos, en la empresa en la que yo trabajo, a veces o han descontinuado o han retirado algunos beneficios Ujú. debido también a los empleados.
en algún momento lo que yo escuché con trabajadores anteriores es que, digamos, les tenían el comedor. Para un aspecto, como digamos en el ejemplo de nosotros que estudiamos y trabajamos, a mí eso me parece una bendición, porque pues uno no tiene que estar pendiente de qué voy a llevar de almuerzo o en dónde voy a almorzar. Y ellos Claro, dicen que, digamos, lo descontinuaron porque se perdía mucho alimento debido a los mismos empleados. Entonces yo creo que también, digamos que eso es como un tire y afloje, es dar y mirar qué se puede dejar y qué no como empresarios, qué vamos a hacer. Mirar exacto. qué, sí señor, No, 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 exacto. Digamos que lo que tú planteas es muy chévere porque, pues, si, por ejemplo yo como empresa, pues pongo un comedor y resulta que los empleados, no sé, se empiezan a volver es un desorden y se empiezan a llevar, por ejemplo, comida para la casa, o sea, agarran 8 almuerzos y los llevan para la casa, pues eso genera malestar, naturalmente, y puede que un beneficio se vea perjudicado por eso. Entonces hay que también, pues, eso también lo veremos cuando veamos el módulo de responsabilidad también como de uno como individuo frente a la empresa. Esas partes las vamos a abordar porque pues no es tampoco que la empresa te tenga que dar todo, sino uno también tiene obligaciones y tiene que poner mucha parte de uno para lograrlo. Entonces eso, y sí, ojalá puedas montar tu empresa pronto, sé que lo vas a lograr. gracias, profe. Y esa era mi inquietud. Ah, listo, no, Gracias. perfecto, no, no te preocupes. Chicos, de verdad, miren, o sea, por sistema, yo a las 8 se me cierra esto, entonces en verdad, pues lamento de pronto no poderle darle la mano a Luisa, a Evelyn, a Jonathan. De verdad no es, o sea, en verdad lo siento mucho porque me gustaría pues que todos pudiéramos participar. Entonces, si quieren dejarme el comentario acá o personal, si es una inquietud o algún comentario, pues nada, lo podemos retomar en otra clase. Entonces, pues nada, les pido disculpas por eso. La idea es que esta va a ser la dinámica de muchas clases, algunas van a ser un poco más prácticas, otras un poco más teóricas, pero pues la idea es que todas les gusten un montón. De cualquier cosa, chicos, de verdad estoy para servirles. Les repito, no puedo atenderlos a todos así. Si yo les dijera, escríbanme los 86, no les voy a poder responder porque no me daría el tiempo, quisiera, pero en verdad no podría. Entonces, pues nada, si tienen alguna duda, con mucho gusto me escriben ahí por la plataforma, yo trataré de responderles y pues espero que aprendan mucho y les sirva un montón. Entonces, pues chicos, no sé si de pronto algunos, yo ahorita dicto otra clase, de pronto algunos estén, sería chévere, continuamos, y no, pues nos vemos en la siguiente clase.